Buenos días o buenas tardes, amigos de Revolviendo el Caldero. Estamos aquí cerquita a una celebración que muchos dudan, por lo menos yo también dudaba, con respecto a celebrar derrotas. Yo siempre me he cuestionado eso. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Tello. Él es licenciado en Educación y en Historia de la Universidad Católica, así que no es menor. Un gran invitado. Hola, Alejandro. Hola Gladys, muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti por participar. Mira, es un gran honor para nosotros tenerte. Y también le damos la bienvenida a Mario Bastendor, espero que lo haya pronunciado bien. Él es estudiante de historia con quien nos vamos a conversar y compartir con respecto a este tema que se nos acerca este día sábado 21. Hola Mario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y esperemos que pasemos buenos días, buenas tardes junto a ustedes bien agradable. Sí, también va a participar en esta conversación un ser humano que no es muy habitual que converse con los adultos actualmente. Es un joven de 15 años, él es Jorge, y bueno, va a aparecer con avatar porque él es menor de edad. Hola Jorge, Hola, él es estudiante de primero medio, así que vamos a compartir el tema de hoy. Entrando de lleno, la historia de hoy es la historia de la Guerra del Pacífico, el combate naval de Iquique que se celebra ahora el 21 de mayo, y una historia que a mí me conmueve mucho, que es Una espía por amor. Lo vamos a dejar ahí para el final, para dar el nombre y conocer su historia y qué influencia tuvo ella en la victoria de la Guerra del Pacífico por parte de Chile. Bueno, esta es la historia del salitre y por qué Chile fue a la guerra con nuestros vecinos bolivianos y peruanos. ¿Ya? José y Alfredo Santos Sosa, vamos a partir un poquito bien rápido desde atrás. José y Alfredo Santos Sosa, perdón, fueron los chilenos que descubrieron el salitre en aguas blancas. Yo quiero que aquí el profe nos diga si estamos bien o estamos mal. En 1860, Perú le autoriza a estas personas a explotar los yacimientos. Pero después se funda la empresa de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, financiada con capitales chilenos, es decir, tenemos unos yacimientos que fueron descubiertos por chilenos en territorios bolivianos, pero además la empresa también fue financiada por chilenos. Eh, con respecto a esto, me gustaría saber si estamos bien y me pregunto cuál era el límite de Chile al norte en esa época. ¿Hasta dónde Bueno, llegábamos ahí, nosotros? ahí hay harto paño que cortar, pero lo que se ha dicho sí, en lo fundamental es cierto. A ver, solamente algunas mayores precisiones, quizás para ahondar un poquito más. De alguna otra manera, si quisiéramos ir muy atrás en el origen de la Guerra del Pacífico, y no solo probablemente de la Guerra del Pacífico, si uno lo analiza también y lo compara con otras guerras que son más o menos paralelas en la historia de América del Sur, el motivo de fondo que está en la Guerra del Pacífico tiene que ver con eh, los problemas de delimitación que quedaron pendientes desde la época de la independencia, en el fondo, ¿ya? Pensemos que en 1810, que es la fecha que se usa aproximada para referirse al inicio de la emancipación de todos estos que en esos momentos no éramos más que distritos del Imperio Español. Claro, el Imperio Español durante los poco más de 270, 300 años de dominio en América, hizo y rehizo muchas veces los límites de esos distritos. Y a este respecto, a la hora de la independencia, estos distritos que ahora se convirtieron en países, obviamente reivindicaron estos límites que ahora ya no eran distritales, o sea, dentro de un mismo, que formaban dentro de una misma unidad política, sino que ahora pasaron a ser límites internacionales. Y eso provocó, obviamente, eh, un problema que no estalló en el primer momento directamente, o por lo menos no en todas partes. Hubo en algunas zonas de América del Sur, por ejemplo, el problema que tuvo Perú con la Gran Colombia,
esa guerra fue ya en 1820 y algo, o sea, apenas independizado. De los españoles, estos dos países se trenzaron en un conflicto por los límites donde acababa uno y otro país. Y en el caso de Chile, esto se demoró un poco más, producto de que la zona del despoblado de Atacama, como se le llamaba tradicionalmente, y el nombre ya nos dice mucho de por qué no fue un problema durante mucho tiempo, producto de la muy poca población que había, se empezó a convertir en un problema en la medida que el interés económico de los tres países empezó a colocarse en la zona. Si bien es cierto que Chile tenía papeles para reivindicar su dominio por lo menos hasta el río Loa, la verdad de las cosas es que también durante la época del Imperio Español, lo que había sido el antecesor de la actual Bolivia, también se le había otorgado en ciertos papeles la tuición de la franja costera de lo que hoy día más o menos corresponde a la región de Antofagasta, y de hecho, a poco de independizarse Bolivia, el propio Bolívar y después sus gobernantes inmediatos, Lamarck, si mal no me equivoco, en particular, que estaba de presidente de Perú, de Bolivia, perdón, trató de reivindicar esta presencia costera de la naciente República Boliviana. Por ahí por 1830, en el sur de Perú, lo que hoy día es Tarapacá, empieza la explotación del salitre, como bien se dice, que bueno, es nitrato de sodio fundamentalmente, que en la época y en un contexto de la revolución industrial, empieza a tener dos usos importantísimos. Uno, como fertilizante, se descubre que el nitrato de sodio es un fertilizante bastante conveniente para el mundo agrícola, pero también se descubre sus propiedades como explosivo. Y eso también lo empieza a volver un negocio muy lucrativo, del que los primeros que sacan provecho van a ser los peruanos propiamente. Ya las primeras oficinas salitreras van a nacer por ahí por 1830. Todavía no pensemos en estas industrias con grandes chimeneas al estilo de, no sé, de Humberstone o de Santa Laura, sino que eran un par de casuchas y unos métodos muy, muy primitivos de explotación. Claro, muy, casi al nivel de los pirquineros. Empezó así la industria salitrera. Y como bien se dice, en las décadas ya de 1840, 50, sobre todo el 60, la zona del sur de Tarapacá, lo que era un territorio que Bolivia estaba reivindicando para sí, pero que Chile también se empezó a acordar que tenía papeles de la época española diciendo, oye, pero esto nos corresponde a nosotros. Se empezaron a preocupar o a interesar económicamente en la zona, porque también encontraron yacimientos del mismo mineral. Y eso va a llevar a que varios aventureros chilenos se acerquen a la zona, y va también a llevar al gobierno de Chile y al gobierno de Bolivia a tratar de resolver diplomáticamente el asunto. Y en buena medida lo que va a ayudar a eso va a ser el contexto de la guerra contra España. Este suceso rarísimo que ocurre en la década de 1860, aunque si uno lo ve a la luz de la época, no era tan raro. Pensemos que en esa misma década, por ejemplo, México estaba sufriendo la invasión de un imperio francés, que se le ocurrió la radical idea de que podía hacer de México una suerte de colonia o de país amigo, y el ejército francés invade México. Bueno, en esa misma época a España se le ocurre tener una suerte de segundo round de la independencia, y dice, bueno, si los franceses lo intentan en México, de hecho España también lo había intentado en esa época en República Dominicana, bueno, dijo, ¿y por qué no lo intentamos sobre unas islas peruanas? Las Islas Chinchas, y eso provoca esta guerra con España, en la cual Chile termina involucrado por hacer causa solidaria con el gobierno peruano, que es atacado por España, y
bueno, Ecuador y Bolivia también hacen una causa común, aunque lo hacen mucho más diplomático. Bueno, la guerra contra España, precisamente probablemente más que Perú, es Chile el principal afectado, pero diplomáticamente quedó un buen ambiente dentro de los países latinoamericanos, como que, bueno, ahora a nuestra generación le toca defender la libertad, y eso permite que se haga un tratado, un primer tratado entre Chile y Bolivia, tratando de resolver esta cuestión. Se pone un límite primero en el paralelo 25 en ese primer momento, pero se dice que las explotaciones mineras entre los paralelos 24 y 26, o sea, tanto en territorio que sería boliviano como en territorio chileno, se van a repartir a partes iguales entre ambos países, ¿ya? O sea, cuando decimos la ganancia, en el fondo es la cobranza de los impuestos, ¿ya? La cobranza de los impuestos se va a repartir entre ambos gobiernos. El sistema al final terminó siendo engorroso y en 1874 se decidió simplificar la cosa y se dijo, mire, el límite está en el paralelo 24. El paralelo 24, y todas las inversiones chilenas que queden en el territorio boliviano van a tener un impuesto fijo de, creo que era 10 centavos el quintal, durante 25 años asegurado. Y con esto se resolvía un poco el tema. Se suponía que los intereses chilenos quedaban cubiertos, porque de hecho, tal como mencionaba Gladys, probablemente la mayor empresa minera de este territorio que en ese momento era boliviano, eran precisamente capitales anglo-chilenos, ¿ya? Y José Santos Osa representa en buena medida eso. Así que, claro, si uno lo quiere ver, es una larga trayectoria que es una consecuencia que había quedado, una suerte de bomba de tiempo que había quedado desde la época de la independencia, pero que paradójicamente se trató de resolver bien, diplomáticamente, usando los medios diplomáticos, y sin embargo los medios diplomáticos terminaron fracasando al final del día. Y ahí también eso nos muestra, bueno, lo Tengo, estamos viendo ahora también a nivel internacional, las limitantes que tiene la diplomacia para resolver los conflictos también. tengo una duda, porque el Claro. tratado dice que no se van a cobrar impuestos a los chilenos. ¿Es así o entendí mal? O iba a haber un impuesto fijo que no iba a subir, como tú dijiste, por 25 años. Sí, no, el impuesto quedaba fijo y por una cantidad de años, y lo que pasa, lo que termina rompiendo esto, es en el fondo, bueno, algo también muy propio de Latinoamérica y quizás hasta el día de hoy, que es la inestabilidad gubernativa de los países. Y en el caso de Bolivia, durante el siglo XIX es un país con muy poca estabilidad política. En 1878 el general Hilarión Daza se toma el poder, es un nuevo gobernante que que tiene unas actitudes caudillescas, muy propias de cómo se dirigía la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, de las que en ese sentido Chile era en cierto sentido una excepción a la regla. Teníamos gobiernos mucho más estables y mucho más basados en la inercia de la ley, que en que se levantara un sujeto popular o que estuviera bien armado y que se hiciera del poder. No era el caso de Bolivia, y Daza, para llevar a cabo de alguna otra forma su proyecto de gobierno, eh, decide que lo que hay que hacer acá es subirle, en el fondo romper el tratado y subir el impuesto. Probablemente, si lo queremos pensar también en una suerte de primer acto o primeros actos de reivindicacionismo, algo que después en la historia de América Latina en el siglo XX lo vamos a ver un montón de veces, cuando se le quiten, qué sé yo, las mineras a los extranjeros, las nacionalizaciones y todo eso. Bueno, Daza en ese sentido estaba pensando un poquito en esa lógica de una cierta él quiso revestir su gobierno con que él estaba defendiendo los supremos intereses de Bolivia contra estos impuestos que, en la lógica de él,
eran mínimos, y por lo tanto Bolivia no debía seguir tolerando esa humillación de alguna O otra sea, manera. se utilizó eso, como tú dices hasta ahora, para la parte política. Sí, yo creo que fundamentalmente sí, el Daza trató de alguna otra forma de congraciarse con una parte de la población de Bolivia en ese sentido. Daza era impopular, eso es lo que pasó. Que Bolivia, así el boliviano común y corriente no estaba muy de acuerdo en la forma que Daza llegó al gobierno de Bolivia. Y aparte de eso, Daza tomó esa decisión recordando que Bolivia está pasando una crisis muy fuerte, ya que estaba viendo un terremoto, vivió un terremoto y una sequía muy fuerte en Bolivia. Entonces, Daza, para poder financiar su proyecto de gobierno, decide elevar este impuesto desconociendo el tratado con Chile. Y eso es lo que provoca, bueno, todo lo que se va a venir ahora más adelante en el capítulo hablando, pero fue esa decisión de Daza que llevó eso a cabo. Y como dice Alejandro, Chile era en ese entonces un país que reconocía y protegía mucho los acuerdos. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo en el capítulo. Creo que el audio se te fue lejos. Mientras tanto, rellenamos un poquito. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Ya, bueno, antes de que estallara la guerra, antes de que que se viera la alianza secreta entre Perú y Bolivia y que llegaran las tropas chilenas a Antofagasta, hubo un movimiento revolucionario por parte de chilenos en Bolivia, a causa de muertes de chilenos provocadas por bolivianos. Entonces ese movimiento revolucionario se llamaba Liga de la Patria. ¿Es así? O sea, ¿sucedió eso? Sí, la Liga de la Patria existió. Bueno, hay dos o tres temas que trae usted a colación que son convenientes destacarlo. Uno es precisamente el del tratado, el del Pacto Secreto de 1873. Hilarión Daza no era presidente de Bolivia en 1873, pero eso ya muestra una cierta animadversión, de alguna u otra manera, de los presidentes de turno respecto a las actitudes chilenas en la guerra. No hay que dejar de pensar de que este pacto secreto también está en una lógica, y bueno, esto se olvida un poco porque quizás a veces la historia nacional la contamos de manera muy localista, y ahí es donde perdemos un poco el contexto. Pero, Subjetiva por ambas partes, yo creo. O sea, como que somos subjetivos, depende si es exacto, contado en Bolivia, o contado en Chile o contado en Perú. eso evidentemente, y eso en general pasa en todas las historias nacionales, pero además solemos perder el contexto de lo que pasa alrededor, porque el pacto secreto de 1873, si nosotros lo pensamos, solo está separado por 3 años de la guerra de la Triple Alianza, que es probablemente la que había sido hasta ese momento la guerra más sangrienta en América del Sur, en donde Brasil, el imperio de Brasil, Brasil tenía emperador en ese instante todavía, más Argentina y Uruguay deciden atacar Paraguay. Ahí tenemos un ejemplo práctico y que había sucedido en la misma época, de cómo 3 países se habían aliado en torno a un país que supuestamente era una amenaza. Paraguay técnicamente no era una amenaza para nadie, pero sí era una fuente interesante, sobre todo de territorios. Y estos 3 países, bueno, salvo Uruguay, que yo hasta el día de hoy no entiendo tan bien cuáles eran los intereses específicos. Uruguay no tenía frontera con Paraguay, de involucrarse en esto. Bueno, el pacto secreto de 1873 parece que apuntaba un poco en la misma dirección, porque no hablaba con nombres del país contra el que se aliaban, pero en el fondo, habiendo partido desde Perú y Bolivia, todo hacía presuponer que Chile podía ser el único. De hecho,
Se sabe que el pacto secreto llegó al Congreso argentino. De hecho, antes de la Guerra del Pacífico, en 1878, un año antes de la Guerra del Pacífico, el gobierno chileno creía y estaba convencidísimo que con el país que nos íbamos a guerra era con Argentina. Sí, Era eso, con Argentina. sabes que eso es primera vez que yo lo escucho en el colegio nunca ahondaron en ese tema, de que claro, que Argentina también estaba metido en esto, Exacto. y también Brasil se iba a involucrar a favor de Chile, no sé si eso es así. Esa históricamente ha sido la esperanza de Chile, pero yo no sé hasta qué punto haya sido tan así. Históricamente Chile, y en otros momentos posteriores de su historia, de hecho, eso por ejemplo explica que en Santiago haya una calle que se llame Almirante Barroso. ¿Ya? Uno dice, ¿quién es el Almirante Barroso? El Almirante Barroso no es ningún personaje de la historia chilena. ¿Ya? De hecho, era el nombre de un buque de guerra brasileño, que de hecho recordaba a un almirante brasileño, y que se le colocó este nombre a esta calle en Santiago en 1910, más o menos 1920, y uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque históricamente Chile ha tenido la idea, que tiene algo de cierto, pero también yo creo que hay harto de especulativo, acerca de que en un hipotético conflicto con Argentina, Brasil podría salir en nuestro favor, de alguna otra forma. Estratégicamente, en el Cono Sur, Brasil es como nuestro gran posible aliado. Chile Claro, siempre busca la parte democrática favorable siempre a Brasil. Cualquier sí, decisión, algo así, siempre vamos a apoyar a Brasil. Porque claro. lo puede defender en caso con Perú, con Bolivia, con Argentina. Les Puede doy, ser. les doy un dato, a la mujer brasilera le encantan los chilenos. Ah, Ah, bien. son puras mentiras. No, sí. Miren, nos van quedando un minutito para este capítulo y en el De acuerdo. próximo vamos a adentrar bien en lo que ya cuando comenzamos empiezan los conflictos primeros diplomáticos, porque siempre hay una Claro. conversación previa al ataque. Y voy a contar un poquito que en 1879 la Asamblea Nacional de Bolivia dictó la resolución que le exige a la empresa de salitre y ferrocarriles el pago de un impuesto y que paguen los adeudados. ¿Ya? Con esto, Chile toma como que realmente se está rompiendo el acuerdo anterior y ya se decide a ir a un conflicto bélico. No sé si es tan así. O sea, Bolivia dicta, tiene una resolución de que sí, se le aumentan los impuestos. Yo sabía que se le cobraban, porque tenía entendido que no se cobraban. Bueno, hay un aumento de impuestos por cada quintal o quintil de salitre. Y debido a eso ya Chile toma eso como un rompimiento del tratado y aquí me gustaría que ahondemos cómo empiezan las guerras. Es decir, por ejemplo, Rusia llega y ataca a Ucrania porque despertó Putin con el pie izquierdo o porque es súper, súper, hiper malo o porque realmente hay un rompimiento de tratado que eso da como la autoridad o da la marcha blanca para poder llegar y atacar de una forma bélica, es decir, entran tropas, se bombardea. Así que lo dejamos para el segundo capítulo, adentrar bien cómo empieza una guerra entre países. ¿Bien? Bien. Nos vemos entonces. Gracias, chicos. No.